Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre noticias de sus actores turcos favoritos y de sus series turcas favoritas. Vamos a dejarnos de rodeos y de inmediato comencemos. Y bueno mi gente, hoy les traigo noticias picantes de la farándula del mundo turco. Primero comencemos con Birsen y Elçin. Birsen Altuntaş, la periodista, una de las periodistas más reconocidas de Turquía, y la actriz Elçin Songu. Ay, parece que la telenovela entre la periodista Birsen Altuntaş y la actriz Elçin Songu no tiene fin y ahora subió de nivel. Si creías que la cosa se había calmado, agárrate, porque se dijeron de todo y hasta hay demanda y acusaciones graves de por medio. Vamos por parte, que este chisme merece un análisis. No sé si ustedes se recuerdan de la bronca entre Elçin y Birsen hace unos meses. Todo empezó cuando Elçin Songu lanzó una crítica durísima sobre el monopolio en el mundo de las series turcas. Eso, como era de esperarse, no le gustó nada a Birsen Altuntaş, una de las periodistas más influyentes y polémicas del medio. Desde entonces se tiraron con todo en redes sociales en un drama que nos recordó la vieja pelea de Birsen con Farah Zeynep Abdullah. Vamos, que ya parece que Birsen tiene una colección de enemigas famosas. Hace unos días Birsen publicó una noticia diciendo que un tal Abdullah Celal Erol, quien ya le había puesto una demanda a Elçin en el 2022, ahora volvió con todo. Según Birsen, Erol acusó a Elçin de fraude, falsificación de documentos y engañar a las autoridades. Sí, así de fuerte. Y por si fuera poco, el propio Erol salió a confirmar lo dicho por Birsen, diciendo sí, lo dije y qué. Birsen contó que la llamaron por teléfono para decirle que Elçin y su novio Yunus Özdiken quería hablar con ella. Según su versión, le dijeron: Birsen, ellos quieren conversar contigo, te lo piden como favor. ¿Y qué hizo Birsen? Pues contestó con todo el veneno. Que Elçin hable primero con su ex manager, con los arquitectos que trabajan en su casa, con la gente que ha amenazado con demandas. Yo soy periodista, no estoy para que me anden rogando, no soy de las que se manipulan fácil. ¡Boom! La respuesta de Elçin no se hizo esperar y fue directa y sin filtro. ¿Qué estás diciendo? Te estás comportando como una loca. Ya basta, sas. Y claro, las redes sociales se encendieron al instante. Muchos usuarios señalaron que Birsen ya tiene una obsesión con Elçin Songu y que cada vez que puede lanza una nueva bomba contra ella. ¿Pero ahora qué? Por ahora Elçin no ha hablado más del tema, pero este fuego no parece que se apague pronto. Con demandas en juego, acusaciones tan graves y declaraciones tan explosivas, esto más que una pelea ya parece una serie turca en tiempo real. Pero bueno, mi gente linda, ¿qué ustedes opinan? ¿Creen que Birsen está exagerando o simplemente está haciendo su trabajo como periodista? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios. Pero bueno, mi gente, vamos a hablar de Burak Özçivit. Dios mío, este hombre que está como el vino, mientras más pasan los años, más bueno se pone. Paren todo, porque Burak Özçivit, el eterno galán de las series turcas, decidió hacer un cambio radical que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Sí, el mismísimo Osman Bey se quitó la barba y se quitó 10 años de encima. Después de 6 temporadas interpretando a Osman Bey en la super exitosa serie Kuruluş Osman, con ese look de barba intensa que ya era parte del personaje, Burak dijo basta y se cortó la barba. Sí, se la cortó, ya yo le hablé de eso en otro video, y con ese simple paso rejuveneció como si lo hubieran metido en una máquina del tiempo, gente. Su nuevo look explotó en redes en cuanto apareció con la cara limpia y ese rostro que nos recuerda a Burak de cara Sebda. Las redes sociales se volvieron locas, especialmente en X. Resucitó el Burak de Charlie Kuşu. Oh my god, está más guapo que nunca. Se ve más joven que en el 2010. Y no es para menos, parece que volvió directo de su época, de Kukuş Sırlar, donde firmamos para que se quede así. Lo cierto es que todo el mundo ha hablado de él y como siempre Burak Özçivit no decepciona. Pero cuéntame tú si te gusta este nuevo look de Burak Özçivit, que explotó las redes sociales en cuanto subió esas fotos, y la verdad que yo cuando lo vi dije: Burak, Dios mío, siempre te he visto muy bien, nunca me he equivocado. Eso no me lo esperaba. No, señor, en serio, de verdad está
Guapísimo. Pero vamos con otra noticia y se dijo todo. Sinem Cobal rompe el silencio sobre su supuesto divorcio con Kenan y Mircioglu y yo los voy a entrar en detalles. Ay, no, que si están juntos, que si ya no, que otra vez los rumores de separación invaden las redes. Esta vez tocó el turno de una de las parejas más queridas de Turquía, Sinem Cobal y Kenan y Mircioglu, y aunque los chismes se esparcieron como pólvora, Sinem dijo hasta aquí. En los últimos días las redes sociales se llenaron de comentarios tipo ya no se siguen, no se les han visto juntos, Kenan ya está solo. Y claro, eso bastó para que medio internet entrara en pánico. Un amor de película literal, Sinem y Kenan se conocieron por allá en el 2014 en una fiesta de cumpleaños organizada por amigos en común. Al principio lo mantuvieron todo muy bajo perfil, pero en el 2015 ya los veíamos tomados de la mano y derritiendo corazones en las portadas de revista. Un año después, en el 2016, se casaron en una boda en sueño, en Kundada, sí, rodeados de famosos y naturaleza. Desde entonces formaron una familia preciosa con 2 hijas, Lalin nacida en el 2020 y Leila en el 2022. Eso sí, siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada y especialmente con la exposición de sus hijas. Pero, ¿y el divorcio? No es la primera vez que los rumores los persiguen. En otras ocasiones fue Kenan quien salió a desmentir las noticias diciendo frases como mis hijas y mi esposa son el centro de mi vida. Pero esta vez fue diferente. Quien rompió el silencio fue Sinem Cobal y lo hizo con mucho estilo. En el cumpleaños de Kenan, Sinem publicó una foto y le dedicó un mensaje tierno y directo que dejó claro que el amor sigue intacto. Feliz cumpleaños, mi amor. Boom, no solo cayó los rumores, sino que recordó a todo que este romance sigue vivo y fuerte sin planes de terminar. Los comentarios surgieron al instante tipo ¿quién dijo divorcio? Yo solo veo amor. Sinem, reina del soft, clapback. Kenan es Sinem forever. En conclusión, el amor sigue vivito y coleando, así que ya sabes, si ves titulares diciendo que Sinem y Kenan se separan, puedes pasarlo por alto. Lo que hay entre ellos es más fuerte que el chisme y más duradero que cualquier tendencia en redes sociales. Pero cuéntame tú, ¿crees que esta es una de las parejas más sólidas del espectáculo? Te leo por ahí en los comentarios. Pero bueno, mi gente, vamos a pasar a otro bombazo y es que Engin Ayyurek entra como protagonista en la serie Bereketli Toprakar. Se armó el revuelo en el universo de las series turcas después del éxito arrollador de Uşak Şehir. El 2025 viene con todo y parece que las series Aşiret Dizileri, series de clanes o familiares poderosas, serán las reinas de la temporada. Ya hay al menos 3 nuevas en camino y una de ellas acaba de soltar una bomba. La nueva serie, Bereketi Toprakar, esta historia ambientada en los fértiles campos de Adana, promete drama, poder, traiciones familiares y mucha testosterona, y el primer protagonista anunciado fue Caner Sindoruk, un actorazo que ya tiene una legión de fans gracias a los papeles como Kadın o Sadakatsiz. Pero agárrense. De último minuto cambió el protagonista según la periodista Birsen Altuntaş. Sí, la misma de todos los escándalos, Caner Sindoruk ya no será el protagonista. En un giro totalmente inesperado, el papel principal de Ömer Berekotlu ahora lo interpreta nada más y nada menos que Engin Ayyurek. Sí, lo escuchaste bien. Engin Ayyurek regresa con todo. Después de su última aparición en Adin Farah, Engin Ayyurek estaba medio desaparecido de la pantalla, pero ahora vuelve para encarnar este nuevo personaje que promete ser intenso, apasionado y probablemente con un pasado oscuro como todas las buenas series Aşiret. Y no estará solo, su hermano en la ficción será interpretado por Sarp Akaya, otro peso pesado, y también estará Bilal Yigit Kokash, un rostro más joven que viene ganando terreno. Lo que se sabe hasta ahora, bueno, el lugar de rodaje, que será en Adana, el canal, que será Show TV, el género de la serie, drama y poder, y conflictos familiares y esas tensiones que tanto nos encanta. Pero ahora la pregunta del millón, ¿qué habrá pasado con Caner Sindoruk? ¿Fue la decisión del canal o del actor o hubo drama detrás bambalina? Eso nadie lo sabe, aún no se ha confirmado nada, pero ya sabes cómo es esto, donde hay humo, hay polémica. En conclusión, esta serie ya empezó con fuego, aún no se ha estrenado y ya todos están hablando de Bereketi Toprakar, con Engin Ayyurek al frente. Seguro que todos los fans van a estar pegados desde el primer episodio. Ahora solo queda ver si la historia está a la altura del hype. Pero cuéntame ahí en los comentarios si tú eres Team Caner o Team Engin. ¿Te emociona esta nueva serie? ¿Ya estás saturada de series Aşiret Dizileri,
Distillery. Ay, Dios mío, perdón. Nada, déjenme sus opiniones por ahí debajo, los estaré leyendo. Pero vamos con otra noticia y adiós a Kişleri Sorbeti. Yo nunca he podido decir este nombre en turco. Siempre lo digo en español, no sé si ustedes se dan cuenta. Bueno, la serie Sorbete de Arándanos, vamos a hablar un poquito de ella, que les traigo información. En el set de Sorbete de Arándanos están rodando más cabezas que un drama otomano, y es que ya son varios los actores que han dicho adiós a la serie al cierre de su tercera temporada. Primero fue Sibel Taşyoglu, luego Şebnem Bozoklu, y ahora tocó el turno de Radmikan Kapkap, quien daba vida a Metahan. Pero aquí viene el chisme, ni siquiera le escribieron una escena de despedida, así como lo oyes, se fue sin decir adiós. Nada de lágrimas, nada de música triste, ni siquiera un me voy a estudiar a Londres. Desapareció como si nunca hubiera existido. ¿Y por qué tanta prisa? Pues porque el actor ya tiene nueva serie, se va derecho a uno de los proyectos más esperados del año, Beliat, una nueva apuesta de Show TV que ya está dando de qué hablar muchísimo. ¿Qué tiene de especial Beliat? Para empezar, está creada por el mismo equipo de la famosa serie Şükür y el elenco es una verdadera locura. Akin Akinozou, Serrar Tuk, Erkan Kolkaş Kostendil, Derya Karadaş, Hazal Turesan y ahora también Radmikan Kakap. Él interpretará a Selim, el hermano del personaje de Yaya, que será interpretado por nada más y nada menos que Erkan Kolkaş Kostendil, o sea, nivelazo. El tráiler ya causó revuelo y la serie arranca en septiembre, así que Show TV está apostando todo a este proyecto y parece que no quiere perder el hype ni un segundo. Pero volvamos a lo de Sorbete de Arándanos. ¿Cómo es posible que un personaje que estuvo 3 temporadas se vaya sin ni siquiera un oshakal? ¿Será que hubo problemas detrás de cámaras o simplemente el guionista estaba de vacaciones? ¿Qué ustedes creen? Y cuéntenme ahí si les gustaba el personaje de Metahan. ¿Crees que Beliat será el nuevo éxito de Show TV o solo un intento de copiar a Şükür? ¿Qué ustedes opinan? Los estaré leyendo. Pero vamos con otra noticia y es que un escándalo en mi serie favorita del momento, que es Sahip Sisler. Sí, es un escándalo que hay tras bambalina. Pero bueno, se armó la gorda en Sahip Sisler, la serie de Star TV, que empezó flojita de rating, pero luego se trepó al top del día. Se va el season final y con un capítulo que parece telenovela, película de Tarantino más novela turca, todo junto. Sí, estamos hablando de la famosa boda sangrienta de Azize y de Bram. Todo parecía romántico hasta que empezaron los tiros. El tráiler ya nos había advertido que las cosas se ponían feas, pero nadie imaginaba este nivel de drama. Y como si eso no fuera suficiente, se confirmó quién es el primer actor que abandona la serie después de este episodio de locura. Según el chismecito directo de Birsen Altuntaş, el primer nombre en la lista es nada más y nada menos que Reha Özkan, quien interpreta el personaje de Cevdet. ¿Y por qué se va? Se dice que Reha Özkan tuvo un episodio de furia en el rodaje con gritos y al parecer insultos al equipo de dirección. Una locura se formó en un ambiente tenso, la gente incómoda y todo el mundo esperando su versión de los hechos que aún no llega. No se sabe si su salida tiene que ver con el escándalo en el set o simplemente era parte del guión, porque claro, alguien tiene que caer en la boda sangrienta, ¿no? Lo que sí sabemos es que Reha Özkan no estará en la próxima temporada y estamos todo como fue una bala, ¿fue un berrinche o fue ambas cosas? Sahip Sisler ha sido una montaña rusa total. Comenzó sin mucha fuerza, luego se disparó en audiencia y ahora se despide con sangre, drama y actor menos en el elenco. ¡Qué final de temporada, señores! Pero tú dime, ¿crees que Reha Özkan se fue por el drama detrás de cámara o porque ya le tocaba, era su tiempo, como dicen la mayoría de las veces que sacan a un actor? Ya su papel llegó a su fin, cumplió, etcétera, etcétera. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por supuesto, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y nos estaremos viendo en otro próximo. Sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y me despido. Los quiero mucho. Bye, bye.